Entonces, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde vamos a llevar a cabo una predicación que el Señor ha colocado en mi mente, corazón y memoria, ¿sí? Y que lleva por título Tu llamado, tu propósito y tu destino. Como dice nuestro pastor Javier, por favor busque, ¿cómo se llama? Agenda y lapicero. Agenda y lapicero. Y para que tome atenta nota, ¿verdad? A mí siempre me gusta traer mis ayuditas porque yo soy bastante visual. Entonces, me gusta valerme de estas herramientas que el Señor. Entonces, hecha ya la oración correspondiente, vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 15. Ustedes van a seguir la lectura ahí en la ayuda, pero yo voy a leer desde mi Biblia. ¿Sí? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aleluya, gloria al Padre. Mis amados, entonces, la predicación, como dije al inicio, lleva por título Tu llamado, tu propósito y tu destino. Pero tenemos que hacer primero una remembranza, ¿sí? O colocar en contexto lo que venía ocurriendo. Hemos venido desarrollando durante este último mes de febrero el libro de Éxodo. Y quienes tenemos el privilegio de desarrollarlo y la fortuna y la disciplina, ¿verdad? Hemos visto cuál era el origen de Moisés, ¿verdad? Sabemos todos que luego que murió José,
vinieron otros faraones, vinieron otros gobernadores, ¿sí? Entonces ya las condiciones del pueblo de Israel que estaba en Egipto variaron, ¿sí? Y fueron sometidas a un escenario de esclavitud, de servidumbre impresionante. Sí, todos conocemos que el pueblo de Israel, aún estando en medio de la esclavitud, ¿verdad? Se iba aumentando cada día porque las mujeres eran fortachonas y ellas parían muchachitos, parían bebés hombres. Entonces, en vista de que el pueblo se estaba volviendo más poderoso, prácticamente un ejército, el faraón, por aquella oportunidad, ordenó a las parturientas, a las parteras, que cuando fueran a atender los partos de las mujeres hebreas, si nacía hombre, lo echaran al río o lo mataran. En primera instancia lo mataran. Y si nacía niña, la dejaran vivir. Pero dice la palabra que estas parteras eran hebreas y ellas temieron al Señor y no hicieron caso a la orden que había dado el faraón. Entonces el faraón se fue a hacerle reclamo y cuando él llegó les dijo, lo que pasa es que estas mujeres son bastante fortachonas, son bastante fuertes y cuando nosotros queremos venir, ya ellas han parido, ya no nos da tiempo de deshacernos, por así decirlo, del bebé. Dice la palabra que por esta acción de las parteras, el Señor les prosperó. Hasta ahí todos sabemos ese episodio. Posteriormente, en vista de que ya era imposible controlar la natalidad de los niños hebreos, entonces fue cuando dio una segunda orden y era que los tiraron al río. En medio de esa tiradera al río de los niños, ¿sí? Sabemos que la mamá de Moisés fue y lo escondió en una barquilla, la calafateó con brea, en fin, con todo lo que nosotros sabemos de la palabra, y se fue a bañar allá al mar, al río, se fue a bañar, y estaba la hija del faraón, ¿sí? La mamá de Moisés se llamaba Jocabet, y mandó a una de sus ayudantes, de sus siervas, ¿verdad? Sí, para que lo presentara. En fin, todos sabemos que la hija del faraón vio al bebé que era hermoso, lo rescató de las aguas, de ahí el nombre Moisés, y se lo dio precisamente a su misma madre, a la hebrea Jocabet, para que lo criara. Moisés creció en un contexto egipcio completamente, con las costumbres y con todo lo que se desarrollaba en ese pueblo. No obstante, él a determinada edad supo cuál era su verdadero origen de hebreo, y él no era indiferente a lo que acontecía. Él veía esos cuadros tan terribles de esclavitud, ¿verdad? De golpes, de humillación, de desesperación, ¿sí? Entonces, esto lo vemos nosotros en los primeros capítulos del libro de Éxodo, en el 1 y en el 2. Posteriormente, a la edad de 40 años, dice la palabra, Moisés un día vio como un egipcio, ¿sí? Oprimía a uno de sus hermanos hebreos y le ha dado muerte, creyendo que nadie lo había visto. Al día siguiente se presentó otro altercado entre dos personas y uno de ellos le dijo esta expresión: ¿tú te crees acaso juez para venir a juzgar entre nosotros siendo que tú eres un asesino? Él se vio entonces, Moisés se vio descubierto y huyó. Se volvió enemigo acérrimo de Faraón. En ese momento quedó al descubierto y se fue por el desierto de Madián, en fin, hasta que llegó a Jetro, a la tierra donde Jetro, su suegro, era entonces allá el sacerdote. A partir de aquí, ahora sí viene la predicación, porque era necesario colocar en contexto la situación, ¿verdad? Entonces, mis amados, Moisés se casó con Séfora, la hija de Jetro, su suegro. Dice que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Entonces, vemos que hay un llamado, ¿sí? Hay un llamado de Dios. Cuando Dios le hace el llamado a uno como persona, como siervo, como servidor, como oveja, ¿sí? Es el Señor quien hace ese llamado. A uno no lo llama el hombre, ¿sí? A usted lo llama el Señor. Usted no es el que busca a Dios, porque es que la gente dice, no, cuando yo encontré a Dios, no, mi amado, Dios siempre ha estado allá arriba sentado en tu trono. El que está perdido es usted. Nosotros somos los que andamos perdidos como ovejas que no tienen pastor.
Y Dios viene en búsqueda nuestra. Es iniciativa propia del Señor el buscarnos a nosotros. ¿Sí? Si no leamos lo que dice entonces en Éxodo 3, del 1 al 2, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Oreb, el monte de Dios. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía el fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que fue Dios quien buscó a Moisés. Fue Dios quien buscó a Moisés. ¿Qué vemos aquí? Más adelante nos dice que él intentó mirar la visión que le estaba apareciendo porque él necesitaba saber qué era, pero ¿qué hizo Dios? Le dijo, pare ahí, espera un momento, Moisés, quítate el calzado de tu pie. ¿Por qué? Porque Moisés venía de una condición pecaminosa. Recordemos que era un asesino. Hasta ese momento no había ningún tipo de arrepentimiento en él. Luego entonces él no podía presentarse delante del Señor con las paticas sucias, entiéndase el término en el buen sentido de la palabra. No podía presentarse delante de Dios con esa condición. Es más, dice la palabra aquí que cuando él vio la zarza que no se deshacía, que no se consumía, ¿sí? Tuvo miedo de Dios porque él sabía que en su interior algo había ocurrido y pensó a lo mejor que el Señor venía a hacerle algún tipo de reclamo. Entonces, esto para significar que cuando Dios viene en búsqueda nuestra, tiene que haber un cambio necesariamente. Usted no puede seguir siendo el mismo, ¿verdad? Otros aspectos en la palabra, en donde vemos que es Dios quien busca al hombre, lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 11. Recordemos cuando el Señor le ordenó a Samuel que fuera a casa de Isaí y ungiera por rey al nuevo que sería de Israel. Y desfilaron todos los personajes. Desde Eliab en adelante, desfilaron todos los ocho hermanos de David. Y pasó el uno y pasó el otro porque según ellos no calificaba. Entonces fue cuando Samuel pregunta, ¿tienes otro hijo? Sí, por allá hay uno. Por allá, el pastorcito de las ovejas, el insignificante ese. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, lo saca de la miseria, lo saca de la escasez, lo saca del mayor pecado, lo saca de donde tenga que sacarlo, pero el propósito de Dios se cumple en esa persona, llámese hombre o mujer. Lo tenían por allá como si fuera el hijo de menos madre, si se me permite el término. Pero ¿qué dijo Samuel? Manda por él y tráelo, porque hasta que él no venga, no nos vamos a sentar a la mesa. Entonces esto nos demuestra que es Dios quien viene en búsqueda nuestra. David estaba tranquilito allá, pastoreando sus ovejas, apacentando sus ovejas. Incluso Hechos capítulo 9, un episodio que es conocido por todos nosotros. Saulo, dice la palabra, respirando aún amenazas de muerte, dice específicamente, sí, en contra del pueblo del Señor, de los apóstoles. En el camino a Damasco, el Señor vino al encuentro de Pablo, no es que Pablo haya ido a buscarlo. Y fue cuando le dijo, Saulo, Saulo, inmediatamente cayó al piso cuando escuchó esa voz y vio la luz resplandeciente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? De una vez. Entonces, esto nos demuestra que así como el Señor vino en búsqueda de Moisés, ¿verdad? A través de la zarza en el monte de Oreb, así el Señor lo busca a usted para que cumpla el llamado que tiene para usted, para que usted cumpla su propósito. Y no importa de dónde tenga que sacarlo, porque Dios todo lo hace nuevo. Precisamente una de las características de la palabra del Señor, uno de los efectos más bien que produce es que cambia y transforma vidas. Moisés era un asesino, todos lo sabemos. Cuando vemos las películas de Semana Santa, vemos que en medio de la pelea le da su piedrazo al egipcio y vea, le quitó la vida. Pero Dios tenía un propósito
con ese varón, así como lo tiene contigo. Entonces, no rehuses el llamado del Señor. No rehuses el llamado del Señor. Bien, entonces, en medio de ese llamamiento a Moisés, viene una larga lista de excusas. Eso no es nada nuevo con lo que sucede hoy en día. ¿Y por qué no fuiste al culto este fin de semana? Ay, porque me dio gripa. ¿Y por qué no te conectaste? Ay, porque esto. En fin, una cantidad de excusas. Todos lo hacemos. Todos tenemos excusas de nosotros. Todos salimos con alguna cosa. En el caso de Moisés, vemos aquí solamente coloqué 5, pero en realidad son cualquier cantidad comparadas con las que nosotros podemos dar como excusa. ¿Qué dijo Moisés? Moisés puso delante del Señor, para no cumplir el propósito que Dios le había dicho de ir a hablar con Faraón, sus limitaciones personales. ¿Qué tipo de limitaciones? Vamos a la palabra. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Faraón: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés, veniendo de ser un asesino, él dijo: pero ¿cómo vas a escogerme a mí? ¿Quién soy yo? Como dijo Mefiboset, un pobre perro muerto. ¿Quién soy yo para que me llames a sentarme con la mesa del rey? Pues venga a comer, perro muerto, porque el rey lo mandó a llamar. ¿Sí? Entonces empezamos a colocar delante de Dios una serie de excusas para no servirle. Una serie de excusas para no someternos al señorío y a la majestad y a la autoridad de Dios. Una serie de excusas para no cumplir con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y si cumplimos, cumplimos a medias. O no cumplimos, porque no vamos a dejar que Dios sea nuestro Padre. Por eso es que cuando muchos rezan, digo rezan porque literalmente lo rezan, el Padre Nuestro, lo están rezando. Porque dicen: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero cuando yo digo Padre Nuestro, yo he de reconocer que yo tengo un Padre que está sentado allá en su trono y que yo estoy acá en la tierra, y por lo tanto la relación es de aquí para allá. Es decir, yo estoy bajo la autoridad de ese Padre. Y empezamos a colocar una serie de limitaciones. ¿Qué otra excusa expuso Moisés delante del Señor? Le dijo: Señor, pero ¿quién soy yo para que tú me mandes a mí allá? No, yo no estoy preparado para eso. Yo no he estudiado tal cosa. No, yo no sé de Biblia. En fin, sacamos cualquier cantidad de excusas. ¿Qué otra excusa Moisés expuso delante del Señor? Él temía la incredulidad de la gente. Él decía: bueno, pues si esta gente conoce mi pasado, conoce que yo maté a un egipcio por allá, ¿cómo van a creerme a mí? Mire lo que dice aquí en el 4:1. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Porque el pueblo de Israel tampoco era ignorante. Ellos decían: bueno, por si este viene a ser un asesino, ¿cómo se le va a parecer Dios? Si Dios es un Dios santo, Dios no comulga con el pecado. Y en cierta medida esta razón tendría. Pero lo que el pueblo de Israel no sabía era que en el momento en que ya Moisés estuvo cara a cara con el Señor, automáticamente hubo un cambio en él, porque el Espíritu Santo entró. Y cuando el Espíritu Santo entra en uno, no volvemos a ser los mismos jamás. ¿Sí? Él temía eso, de que la gente no le fuera a creer. Señor, pero ¿para qué me mandas para allá? Esa gente no me va a creer que tú. ¿Quién me va a creer que tú me has hablado? ¿Quién me va a creer que tú me dijiste que me quitara la sandalia del pie? Porque el lugar donde yo estoy pisando es santo. ¿Quién, Señor? ¿Quién? Yo me imagino la escena. Así pasa con la gente acá. No, pastora, pero si es que imagínense, todo el mundo sabe que yo fui un borrachín, que apenas me estoy rehabilitando. ¿Quién me va a creer? Pero si es que yo hice esto, lo otro, y sacan una lista de mercado, ¿quién me va a creer? Incluso sucede, créame que sucede. ¿Cuánta gente yo no he escuchado que tienen un prontuario delictivo
y allá en la cárcel conocen del Señor y cuando salen a predicar ninguno les cree. Eso le pasaba a Moisés. ¿Qué otra excusa sacó Moisés delante de Dios? La falta de elocuencia, mis amados. Moisés nació con un defecto físico que era un poco medio gago, como decimos nosotros. En otras regiones del país en tatareto, no sé cómo le dirán allá en Argentina, mi hermana Andrea, que está por ahí conectada. Entonces Moisés era un poco tardo en el hablar, dice la palabra, es la palabra específica. ¿Sí? Entonces también él colocó ese impedimento físico para no cumplir el llamado de Dios. Como nosotros. O sea, créame que cada día que yo aprendo más de la palabra me doy cuenta, Señor, pero es que nada es nuevo, definitivamente todo tiene su origen desde allá. Todo está escrito en la palabra. No le falta ni una coma, ni una tilde, ni una jota. Absolutamente nada. Mire cuando Moisés se le negó al Señor para ir allá. En el 4:10 dice la ayuda. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sí? Entonces, como él no se sabía expresar, no es que tuviera un verbo abundante, un lenguaje florido, que fuera a desempeñarse públicamente bien, que tuviera un desenvolvimiento magistral. No, a pesar de que había sido instruido en Egipto con todas las costumbres y normas de allá, que se supone que a pesar de su tartamudez, él pudiese tener, por así decirlo, esa facilidad de expresión. No la tenía, ¿sí? Y aprovechó ese impedimento físico para decirle al Señor, Señor, pero tú sabes que yo no sé ni hablar. Hoy en día, ¿qué decimos cuando es hermanita o hermano? Acompáñeme que vamos a orar por X. Ay, pastor, pastora, pero es que yo no sé ni orar. En ese momento no saben ni la O en redondo, con tal de no ir a cumplir el llamado que el Señor ha colocado sobre sus hombros. ¿Verdad? Pero Dios no se vara, hermano. Dios no se vara jamás. En los siguientes versos, el Señor ya estaba como un poco molesto con Moisés de ver toda la cantidad de excusas que les estaba sacando. Le estaba literalmente sacando el cuerpo a Dios. O sea, yo me pregunto, Dios mío, ¿cómo es posible? Sacándole el cuerpo literalmente a Dios, como le saqué yo el cuerpo al Señor Jesucristo a la edad de 14 años. A mí no me da vergüenza decirlo. Para mí no es ningún orgullo, pero tengo que decirlo para que ninguno de los que están aquí caiga en la misma. Te invito al culto. Ay, no, qué jartera. Te invito al culto de jóvenes. Pero, profe, ¿será que podemos ir otro día? Hasta que finalmente ya fui por quitarme la invitación de encima del profesor, de mi vecino. Así nos toca, a nosotros también hacemos lo mismo. Y hasta más, inventamos hasta mentiras. Porque por lo menos Moisés, la excusa podía ser válida. Señor, pero yo no sé hablar, yo cómo me voy a dirigir allá al faraón, esa es la máxima autoridad, ese es un primer ministro, ese es un presidente de una república, ¿cómo yo voy a ir allá? Pero Dios no se vara. ¿Qué le dijo Dios a continuación? Ve acá, Moisés, ¿quién hizo la boca del hombre? Aquí en el 11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al que ve y quién hizo al ciego? No soy yo, le dijo. Entonces ahí se le cayó a Moisés la estantería. Ya no podía utilizar esa excusa para no ir a cumplir el llamamiento que el Señor le había hecho. Dios no se vara. Y mire la otra que le dio. Pide que envíe a otro. Señora, a mí no, por favor. Yo, la verdad, yo no me le mido a eso. No. De tanta gente que hay aquí, Señor, ¿por qué me escoges a mí? Así pasa hoy en día. ¿Por qué no manda al hermano tal? Mijo, ¿por qué no vamos a esto? Uy, pastor, pero la verdad es que me la está poniendo como difícil. Mire, ¿por qué no le dice a X que tiene más tiempo que yo? Yo estoy enredado en mis asuntos. Yo estoy mirando cómo soluciono esto, cómo soluciono lo otro. En fin. Y le dijo, mire, a Dios en el 4:13. Y le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Es decir, envía a otro. Envía a otro.
Entonces, cuando el Señor nos llama, ¿qué tiene uno que decir? Heme aquí, Señor, ¿qué ordena? ¿Para qué soy bueno? Examine usted cuál es el don, cuál es el talento, la habilidad que Dios le ha regalado a usted por su misericordia y bondad, y explótelo y póngalo al servicio del Señor. No, Señor, manda otro conmigo. No, la verdad es que yo para eso como que poco, Señor. Dios no se vara, mi amado. Ah, listo. Eres corto de lengua, corto de lenguaje, de habla. No te preocupes, que tu hermano Aarón, ese habla hasta por los codos. Y yo le voy a decir a él lo que tendrá que decir, y tú le dirás a él. Dios no se vara con nadie. Si usted no está disponible, va por el vecino. Entonces, no se deje quitar su silla, hermano. ¿Qué otra excusa? La edad. Ese sí que es frecuente. Mire, mi amado, con la edad hay que tener mucho cuidado. Aquí siempre hemos mencionado, y lo voy a repetir una vez más, hemos dicho que la edad, nosotros somos los que le ponemos límites a nuestra vida en cuanto al servicio al Señor. Desde mamás somos así. Porque cuando estamos, los niños, bebés están pequeñitos, ay, vamos a llevarlo al niño a la iglesia. No, porque es que está como muy chiquito para meterla en esas cosas. Y el domingo, lo digo por experiencia, porque lo viví. Ay, X, en mi trabajo, te invito con Santiago. El bebé se llamaba Santiago, tenía algunos 5 o 6 añitos. Ay, no, mi sargento, qué pena con usted, pero es que el único día que tiene Santiaguito disponible es el domingo, porque el sábado, sabe que yo trabajo todos los fines, yo trabajo de lunes a viernes, y el sábado yo lo llevo en la mañana, lo llevo a fútbol, y en la tarde yo lo llevo a clases de inglés, y el domingo en la mañana lo llevo a ciclismo, y en la tarde ya es para hacer las tareas para mañana, para ir al colegio. Y dije, wow. ¿Y ese niño a qué hora es niño? Le pregunté. ¿A qué hora es niño ese niño? Déjelo ser. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero encárgate de que tú también recorras el mismo camino que él está recorriendo. Entonces, cuando somos muy niños, porque el niño no se le puede meter en las cosas de Dios. ¿Cómo así? Si el Señor a la edad de 8 años estaba predicando allá con los estudiosos de la ley. Cuando somos jóvenes, ahí que sí, apague y vámonos. Porque entonces no queremos que se enteren los amigos que nosotros somos cristianos, que somos evangélicos, que seguimos al Cristo resucitado, porque tengo que encajar en el grupo social y yo estoy muy joven para meterme en esa religión. Y porque entonces yo no puedo hacer lo que hacen los demás. Y colocamos una serie de talanqueras. Cuando ya somos un poquito medio adultos, jóvenes adultos, por así decirlo, hasta los 30 años, lo mismo. Trabajando para surgir en la vida, que no está mal, estudiando su carrera. No está mal, por supuesto, hay que prepararse porque hay que vivir de algo. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y para poder trabajar hay que prepararse. Y no estamos en contra de eso, no para nada. Todo el que tenga la oportunidad de estudiar y de prepararse, de ser una persona útil a la sociedad, hay que hacerlo, por supuesto. Pero primero está el Señor. Y así nos pasamos toda una vida posponiendo el encuentro con el Señor. Ya a los 50 y pico, a los 60, ya peleando por la pensión, si es que se la dan. Y no nos pasa como el coronel Aureliano Buendía, que demoró 15 años yendo todos los viernes a la casa del correo a ver si ya le habían solucionado lo de su pensión, y murió esperándola. Y ponemos la edad siempre como talanquera. Yo estoy muy chiquito, yo estoy muy bebé, yo estoy muy joven, yo estoy muy adulto, yo estoy muy viejo, ya esta edad ¿para qué? Loro viejo no aprende a hablar. Y te voy a decir una cosa, mi amado. Mira la edad a la que Dios llamó a Moisés. Dice en el 7:7 del mismo Éxodo, era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83. Cuando se presentaron delante de Faraón, y ninguno de los que estamos aquí tiene esa edad. Porque entonces la edad no es ningún tipo de impedimento para que usted sirva al Señor. O para que su llamado empiece en este momento, tenga la edad que tenga.
Y otro ejemplo, mire, más vivo, Génesis 7:6. Era Noé de 600 años, no más, peladito. Un bebé, Noé. A los 600, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, mi amado, la edad no es impedimento para que usted sirva al Señor. Toda esta lista de excusas fueron las que Moisés presentó, aparte de otras que encontré ahí, pero el tiempo no nos alcanza. Y las que nosotros colocamos para no servir al Señor es muchísimo más amplia que esa, ¿verdad? Mi amado. Entonces, ya usted está en ese llamado, así como Moisés, pero déjeme decirle que ese llamado no es fácil. Créame que no es fácil. Nada es fácil en esta vida. Si a usted algún predicador, evangelista, pastor, maestro, lo que sea, sacerdote, le dijo, usted se convierte al cristianismo y todos sus problemas se solucionan y todo va a ser color de rosa, Alicia en el País de las Maravillas, le mintió. Le mintió. El camino del Señor no es fácil. Desarrollar el llamado que Dios nos ha puesto a nosotros no es fácil. Es que nada es fácil en esta vida. Nada es fácil en esta vida. Hay una fuerte oposición, hay oposición de todo tipo, hasta la propia familia se opone a su llamado. El trabajo se opone a su llamado. Sus creencias se oponen a su llamado. Sus costumbres se oponen a su llamado. Hay una oposición del propio infierno. Si no, miren lo que le pasó a Job, que acabamos de leer la semana pasada. Y hay una oposición que es permitida por el Señor, pero en medio de esa permisividad o ese permiso que el Señor otorga, jamás lo va a dejar usted en vergüenza. ¿Qué vemos nosotros aquí en este libro de Éxodo? Una fuerte oposición. Quienes estamos siguiendo la lectura de manera sistemática y cronológica, vemos que esta frase, pero yo endureceré el corazón de Faraón, se encuentra por bajito unas 10 veces. Y cada vez, yo asumo, esto es cuento mío, que cada vez que se menciona en la Biblia, pero yo endureceré el corazón de Faraón, es porque lo endurecía cada vez en mayor proporción, como con más intensidad. Es decir, en la primera plaga, el tipo estaba como medio renuentico, pero ahí medio, como que estaba un poco medio dócil, no mucho, ni muy, ni tan. Y ahí fue aumentando el rigor de la dureza del corazón. Y fue aumentando hasta la última plaga que terminamos de leer hoy. ¿Verdad? Entonces, hubo una oposición de Faraón. Pero Dios advirtió sobre eso. Porque en el 4:21 nos dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano. Sabemos lo de cuando extendió la culebra al piso, la vara, al piso que se volvió culebra, cuando la mano de Moisés la metió aquí en el seno del pecho y le salió el lepra, pero él la metió y le salió sana, ¿sí? Cuando se volvió allá el agua, sangre, en fin, todas las maravillas que Dios le permitió a Moisés que hiciera y que posteriormente también los ¿cómo se llama? Los agoreros y los adivinos esos de Faraón también hacían, ¿sí? Pero Dios advirtió que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Luego entonces para Moisés no era desconocido lo que iba a suceder. Él sabía de antemano que no lo iba a dejar ir tan fácilmente. ¿Qué otro tipo de oposición nosotros encontramos en la Biblia? Cuando Daniel, en el 10:13, dice que el príncipe de Persia se le opuso durante 21 días y es lo que se conoce como el ayuno de Daniel. Sí. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Es decir, en medio de esa oposición, el poder de Dios, del gran yo soy, como decía la canción que colocamos, se hace efectivo. Venga de donde venga la oposición. Así el mismo infierno se para enfrente suyo. Dios envía al ángel suyo en favor nuestro. Y es que no es fácil, el llamado no es fácil. Miren, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo. Y si no fue fácil para mi Señor Jesús,
que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, ¿usted cree que el llamado va a ser fácil para nosotros? No, jamás. ¿Usted cree que para nosotros, el pastor Javier, para Mariano y para mí es fácil estar aquí? Usted no tiene ni idea de por lo que hemos tenido que pasar. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es que porque no teníamos, se quedaron sin iglesia, entonces no tenían más nada que hacer, los pastores se murieron y ya pastores. No, mi amado. Esto ha sido un recorrido de años, de lágrimas, de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, viviendo el proceso, no quedándonos en él, atravesando la crisis, enfrentando al mismo demonio, créame. Lo hemos visto cara a cara. Pero aquí estamos. Porque el Señor nos dio un llamado. Y cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. El mismo Señor Jesucristo nos dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si el Señor venció, pues nosotros también vamos a vencer. Porque así nos lo dice el libro 8 de Romanos, el capítulo 8 de Romanos. Que en Cristo nosotros no somos vencedores, somos más que vencedores. Todo el camino no es fácil, mi amado. El llamado que usted tiene de parte de Dios no va a ser fácil. Sépalo de una vez. Sépalo de una vez. Y hay otro tipo de oposición que es aquella permitida por Dios. ¿Para qué Dios endureció el corazón de Faraón? Para multiplicar en esa tierra de Egipto sus maravillas, para demostrar el poder de Dios, para demostrar que no hay otro Dios sino yo. Así lo dice la palabra. Ahorita que me estoy leyendo, lástima que se me quedó allá arriba la otra versión, la nueva versión internacional. Para que sepan en Egipto que no hay otro Dios fuera de mí. Así lo dice clarito. Así lo dice. Y por eso voy a endurecer el corazón de Faraón, para que se sepa en Egipto y toda la tierra que el Dios verdadero soy yo. ¿Y qué podemos hacer contra eso? Nada. Nada. Dios es Dios arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. ¿Verdad? Mi amado. Y finalmente, en medio de ese llamado, en medio de esas oposiciones que vienen en nuestra contra, que es robarnos la paz, la tranquilidad, a hacer que nosotros tiremos la toalla, a que no, eso para mí, eso no es para mí. Si yo haber sabido que esta vida cristiana a mí me hace tan difícil, yo me hubiera quedado en el mundo porque allá yo estaba mejor. He escuchado gente así. Y empiezan a extrañar los ajos, las cebollas y los puerros de Egipto. Así lo dice claritico la palabra. Y ya vamos para allá. A partir del 16, Dios mío bendito. Es más, ya empezaron a quejarse los israelitas. Cuando vieron que estamos en el desierto y el mar, y ahora ¿para dónde cogemos? Incluso en el 13 creo que lo vimos, en el 14, hoy mismo. Bueno, Moisés, y entonces nos traíste a morir aquí. Vamos a la palabra para que vean. Aquí. En el 14:11. ¿Sí? Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto. Empezaron a reclamar. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. Empiezan a murmurar. Cuando estamos en el proceso empezamos a murmurar. La pastora habla muy bonito y el pastor Mariano con su buen consejo como psicólogo y el pastor Javier con sus clases. Pero la verdad es que yo no sé si esto sea para mí. Yo la verdad no sé en qué estaba pensando cuando me metí en esto. Yo como que mejor me devuelvo. Yo como que doy un reversazo. No, mi amado. No eche para atrás. No meta la reversa. No meta la reversa. Porque aún los aviones, ellos van contra la corriente del aire. Va en contra del aire y avanza. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al gran yo soy por delante? Por eso decía el himno.
Yo cantaré y alabaré al Señor por siempre, porque esta no es mi guerra, sino la de Dios. Por eso uno llega temprano al culto, para que no nos perdamos la alabanza. Esta guerra no es suya, lo que usted está viviendo no es suyo, eso es de Dios. Que Él ha permitido que usted pase por el proceso que está en este momento. Es necesario que pase por esto. Es necesario que pase por eso. Pero en medio de esa circunstancia, Dios ha prometido una ayuda. Y se la prometió a Moisés. Y en medio de esa ayuda, mire las ayudas que tenemos. Por poquito, porque no son, ni más coloqué aquí 4 porque no me alcanza ni el tiempo ni la ayuda. ¿Verdad? ¿Qué le prometió Dios a Moisés? Su propia presencia. Usted escuchó una canción de Cristín de Claro y Hermosa que dice: tu presencia es el cielo para mí. No necesita más que la presencia de Dios en su vida. Mi hermano, usted tiene la presencia de Dios en su vida. Usted no necesita más nada. Usted no necesita ayuda del gobierno. Usted no necesita que lo atiendan por el CISBEN. Usted no necesita psicólogo, psiquiatra, banco, nada. Porque la presencia de Dios le es suficiente. Más que suficiente. Es más, le tengo una noticia. Cuando se hizo la repartición a las 12 tribus de Israel, hubo una tribu que no recibió herencia. Porque Dios le dio a Jacob instrucciones claras y precisas, desde dónde hasta dónde iba a ir la herencia en tierra de cada uno de sus 12 hijos. Sin mencionar a Dina, por supuesto. Y a los únicos que no le dieron terreno o herencia física fue a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a la tribu de Leví: la herencia de ustedes soy yo. ¿Usted sabe lo que eso significa? Sin embargo, acá Dios le prometió a Moisés su presencia. Dios le dijo, Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Y qué le respondió Dios? Una cosa providencial que es digna de mandarle enmarcar. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Usted qué más necesita que la presencia de Dios en su vida? Por eso aquí mismo en el 3:12 nos dice: ve, porque yo estaré contigo. Vaya donde vaya, que Dios va con usted. Usted no va solo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué más necesitaba Moisés? Más nada. Por eso era injusto que esta gente empezara a hacerle reclamos infundados. Más todos los que van a ver en adelante. ¿Qué es en medio de esa ayuda que Dios le prometió a Moisés y que nos ha prometido a nosotros, porque la Biblia es para todo el mundo? También le dio autoridad divina. La autoridad divina. Por eso que cuando nosotros vamos a presentarnos delante de un mando superior o de un jefe, o se va a presentar uno a hacer alguna diligencia, a hacer alguna vuelta de EPS, uno ora para que Dios coloque su autoridad, su gracia y su favor sobre esa persona delante de la otra, para que la vea con agrado. Como cuando se presentó el rey, Esther, delante del rey Asuero. Dice la palabra que por un año Esther se preparó, embadurnándose de cuanta esencia en su cuerpo y en todo, ayunando, orando al pueblo, en fin. Un año de preparación para presentarse delante del rey. Cuando se presentó delante del rey, fue con la autoridad de Dios. Aun cuando la palabra Dios, el nombre de Dios, ni siquiera se menciona en todo el libro de Esther, es el único libro que no menciona el nombre de Dios en toda la Biblia. ¿Qué se le dio a Moisés? Una autoridad divina. Mire el 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo digo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a responder yo? Miren esta majestuosidad. ¿Qué le dijo Dios? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy.
yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Escucharon la canción? El gran yo soy, poderoso, santo, santo. Hay que unir temprano la alabanza. Yo soy, me envió. Es decir, Moisés fue revestido de la autoridad del propio Dios allá a su pueblo, al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. ¿Qué más le prometió Dios? Ayuda divina. Ese sí no lo coloqué allí porque ya no nos alcanzaba. Voy a leerlo de la Biblia. Éxodo 4, el 2 del 2 al 8. Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es decir, Dios se reveló con total autoridad delante de Moisés. Y dígale que no va de parte de cualquier Dios. Dígale que va de parte del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Es decir, le dio una identidad para que fuera allá. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en el seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postera. Es decir, que con todas esas maravillas que Dios le permitió ver a Moisés, era lo que él iba a llevar allá de respaldo. Es decir, que si no le creían a la primera cuando tiraba la vara, que se convertía en culebra, le creerán a la segunda cuando metiera la mano en el seno. Entonces son ayudas que el Señor le prometió a Moisés. A nosotros también Dios nos presenta ayudas en el camino, pero como nuestro raciocinio es finito, tiene un límite, nuestro pensamiento no es como el de Dios. ¿Sí? Entonces, generalmente solemos desechar las ayudas que Dios nos envía y tomamos las ayudas del mundo, y es cuando empezamos a hacer alianzas con los cananeos. Cuando Dios ha prohibido eso. A enredarnos y a meternos con quien Dios no nos manda. Y cuando estamos después en el lío metidos, Dios mío, ¿qué hice? Y aparte de la ayuda divina, Dios también le promete cooperación humana. Esos ángeles que usted dice, ay, se me apareció un ángel, ese es Dios que está actuando a favor suyo y que pone personas en su camino para que le ayuden. Éxodo 4 del 14 al 16 dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ya Dios se puso bravo cuando empezó a sacarle la lista de las excusas. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Es decir, que Dios nos manda gente a nosotros que nos ayuden. ¿O a cuántos de ustedes Dios no les ha permitido conocer para que cumplan un propósito, uno chiquititico, para que le ayuden en algo? Cualquier cantidad de personas. Esa es la ayuda que Dios ha enviado desde su santo templo para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Mi amado, entonces el Señor tiene para ti un llamado, tiene para ti un propósito y tiene para ti un destino. Lo tiene. ¿Sí? ¿Qué pasaba con Moisés? Él pensaba que no era, por así decirlo, merecedor del favor de Dios en ese momento, al punto que sintió temor. Él vivió errante huyendo porque pensaban que lo estaban buscando los egipcios para matarlo por el asesinato que había cometido. Cuando la gente viene al Señor Jesucristo
que ya Dios lo ha perdonado, que se ha arrepentido genuinamente, que ha llorado su pecado y que se ha confesado y que ya lo aborrece, no lo acaricia, lo aborrece, y que ya es una nueva vida en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? El enemigo te hace creer a ti que tú no eres merecedor del favor de Dios ni de su perdón. Y te vive acusando permanentemente. Por eso es que vives extrañando los ajos, los puerros, la cebolla y las ollas de Egipto. Porque en medio de la turbulencia que te presenta en la vida para que no alcances o para que no cumplas con el llamado que Dios ha dispuesto para ti, tu propósito se embolate. Y es cuando empiezas a desviarte, a poner la mirada donde no debes y el oído donde no debes. El llamado que Dios tiene para ti es ineludible. Tú no puedes, por mucho que le saques el cuerpo y por aquí y por allá, no podrás esconderte. Como dijo Pedro, ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti? Si me meto a la piedra, allá estás tú. Y si me meto en el Seol, Señor, allá tú vas. Usted no se puede esconder del propósito de Dios, del llamado que Dios le ha hecho. Y si usted viene en un pasado tormentoso, tranquilo. Ese pasado tuyo no determina tu presente. Y lo que estás viviendo en este momento no determina tu futuro. No lo determina. Porque el llamado viene de parte del Señor y eso no te lo quita nadie. Y tendrás que cumplirlo por sobre la cabeza del que sea. Y tu propósito ni siquiera es tuyo. Es el propósito de Dios para tu vida. Así lo dice el salmista en el 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Su propósito es de él en mí. No desampares la obra de sus manos. Y tu destino, mi amado, está en las manos de Dios. No está en manos de hombre, ni está en manos de las circunstancias que estás viviendo. Tú no te vas a quedar allí. Moisés no se quedó allí. A los 80 años fue llamado. Y todo lo que le tocó vivir. De manera que en esta tarde, en noche ya, te invito a reflexionar. ¿Qué es aquello que no te permite desarrollar tu llamado, el que Dios te ha dado? Cumplir tu propósito, que es el de Dios, y conocer tu destino. ¿Qué es? Identifica eso en tu vida. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Porque todos los que estamos aquí tenemos un llamado, créame. Tenemos un propósito, que es el del Señor. Y tenemos nuestro destino. Y nuestro destino está en las manos del Señor. Y si está en las manos del Señor, entonces está en las mejores manos. Amén. Gloria al Señor.